Mi nombre es Nancy Pamela Lara de la Rosa y les voy a hablar sobre un problema metabólico, que es la hipoglucemia neonatal. Principalmente esta patología se debe de identificar los riesgos materno-perinatales y así como también saber cuáles son signos y síntomas de esta patología para evitar las secuelas neurológicas secundarias. Como tal, para identificar esta patología, del recién nacido debe de estar en un rango de glucosa en sangre de menor de 35 miligramos por decilitro. Para evitar esto hay que mantener la glucosa de 50 a 65 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. La hipoglucemia neonatal se divide en transitoria y persistente. La transitoria es frecuente. Esta se da por lo que es prematurez, por hiperinsulinismo, por ser hijos de madres obesas o madres diabéticas, por enfermedades congénitas y iatrogénicas, que en estos casos son más frecuentes por tener un factor genético en esta. La persistente o rara también se da por hiperinsulinismo, pero esto también ocurre por un factor en el déficit hormonal o déficit de metabolismo de carbohidratos, así también como de los aminoácidos. La hipoglucemia neonatal no nada más puede ser sintomática, sino también asintomática. Esta también no incluye que con los factores de riesgo que les mencioné pueda haber niños con hipoglucemia, sino que también puede ser sin darnos cuenta. Esto se hace mediante una evaluación minuciosa, cuantitativa de la glucosa con un distroxis para poder estar, lo que se dice, enterados de cómo está el paciente y tener un tratamiento oportuno y evitar los daños neurológicos con el tiempo. La signología que va de acuerdo a la hipoglucemia neonatal nos refiere a distintos puntos, que sería la apnea, que sería también sudoraciones, falta de alimentación o que estén irritables, así como también que puedan tener una insuficiencia respiratoria, un déficit cardíaco como siendo un paro cardíaco, entre otros. También les voy a hablar sobre unos puntos sobresalientes sobre esta patología, que son puntos que son importantes para la descripción de esta. En los primeros casos, los recién nacidos no nos damos cuenta de que es una enfermedad tan grave. Entonces, lo que pasa es que no se alimentó al bebé al nacer, que no se alimentó en cuanto le dijeron, dale el pecho al bebé. Esto es uno de los primeros casos por el que ocurre la hipoglucemia, aparte de los factores de riesgo. Entonces, de inmediatamente se le debe de dar pecho al momento de nacer. Segundo, si no se cuenta con buena producción de leche por parte de la madre, hay que abrir una vía vinoclisis para poder transmitirle por ahí lo que viene siendo glucosa de acuerdo a sus necesidades. También no quiere decir que porque hay unos daños neurológicos a corto plazo, quiere decir que en todos los casos sea, sino que también pueden evitarse. Y de una forma, por ejemplo, estar en contacto con el bebé al nacer y saber que está bien o que está mal o que tiene o cómo está actuando el bebé, que no es normal. Periodo prepatogénico agente. La glucosa es muy importante, es la que da energía a los humanos y en este caso es la que da energía en la etapa fetal y prematura. La glucosa es sintetizada principalmente, o lo que ocurre en ella, que es la fosforilación para que se convierta en glucosa 6-fosfato. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la importancia principal es que se sintetiza o sirve como para formar glicerol, para la ayuda de sintetizar grasas, carbohidratos y así poder transmitir la energía al cuerpo por varias vías metabólicas. Esto se utiliza la glucogénesis, la glucogenólisis,
para la transformación de este huésped, principalmente en grupos de niños de recién nacidos. Esto se da de varias formas. Principal, que es en los prematuros, por falta de almacén de glucógeno, en los desnutridos in útero, que es por falta de glucólisis. Pero en los principales que se debe tener un factor de riesgo son en hijos de madres diabéticas, ya que ellos presentan hiperinsulinismo y del hiperinsulinismo tienen eritroblastosis grave. ¿A qué vamos con esto? A que son los principales dañados y además de tener hipoglucemia alta o grave, también corre el riesgo de cetosis, de ácidos grasos elevados, o sea, donde se desencadenan varias patologías. También en unos de los que tenemos que tener el factor riesgo son en los prematuros, ya que ellos también cuentan con poco almacén de glucógeno. El ambiente, principalmente el ambiente se da en el entorno materno, desde la etapa gestacional. Principalmente, como lo habíamos mencionado, en madres diabéticas. En segundo plano también está la atención que llevaron en su embarazo o que su índice de masa corporal haya sido mayor a 25 antes del embarazo. También puede afectar en los varones, por ejemplo, en este caso, la genética, la familia, todo se va a transmitir al bebé por medio del gen. Entonces, el ambiente puede ser distintos factores, distintos, no necesariamente la madre diabética, sino que implica también todo un encadenamiento de familia. En la etapa clínica hay que darnos cuenta de los signos, pero principalmente no confundirlos, porque un signo es temblor y en el recién nacido es normal el temblor. Entonces hay que estar conscientes, hay que saber cómo manejar esta situación, ya que para saber sobre una hipoglucemia, lo principal que va a hacer el doctor es una triada de Whipple, donde se trata de 3 factores importantes. Lo que es signos claves. Segundo, infusión o manifestaciones según la infusión de glucosa. Y tercero, cómo está el paciente. Después de esto, inmediatamente hay que dar alimentación al bebé. ¿Por qué? Porque con estos 3 factores puede haber un cambio en la glucosa del bebé. Vamos a hablar ahora de la diferencia que hay entre estos dos, lo que es importante recalcar. En la transitoria frecuente, esta se da el 20 al 70% de los casos. ¿Cómo se da? Pues esta se da o debe de presentarse de las 24 a 48 horas de haber nacido. Y la persistente no te puedes dar cuenta. Puede estar ocurriendo un hiperinsulinismo, pero esto es por las células B que están causando daño. Entonces, puede presentarse un recién nacido así, pero la más frecuente va a ser siempre la transitoria. Las dos tienen los mismos daños neurológicos, así que son igual de importantes las dos. En muchos de los casos hay que descartar la glicemia de primer impacto. ¿Por qué? Porque antes de nacer, el del 70 al 80% de la glicemia alta o baja pertenece a la madre. También pertenece a lo que le hayan puesto en infusión a la hora del parto. Para esto les voy a dar lo que son unos pasos para el control. En primera, se debe de estar en control en el embarazo, en control de la glicemia. En segundo, antes del parto hay que estar al pendiente de no llevar muchas horas de ayuno. Y el tercer y muy importante punto es que al momento de nacer el bebé debe de ser cambiado
con sus cobijitas, tapado para evitar la hipertermia o la hipotermia. También lo más rápido que se pueda dar alimento o proporcionar lactancia a libre demanda. Precoz y tratamiento oportuno. Principalmente hay que ver cuánta glicemia tiene el bebé al presentar un síntoma. Claramente después de la alimentación. Si se vuelve a hacer un distroxis o se vuelve a cuantificar la glucosa y permanece por debajo de los 40 miligramos por decilitro, deberá hacerse una punción en el talón para poder llevar al laboratorio y ver los niveles de glucosa séricos. En este caso, pues para descubrir qué es el efecto o por qué si se está dando una alimentación adecuada, no aumenta la glucosa. Para el tratamiento, principalmente, pues utiliza la alimentación y el chequeo continuo de glicemia. Pues existen muchos factores y varios niveles de atención que se le dan a estos. Por lo regular siempre se permanece en el UCIN, en el área de cuidados intensivos, a los neonatos con estas patologías, para llevar un control tanto de glicemia como de alimentación. Y hay que estar viendo constantemente y ser constantes más que nada en la alimentación del bebé, ya que el momento de su nacimiento es cada 3 horas a libre demanda, más cuando es pecho. Pero si no, pues ya se le otorgan las cantidades suficientes de lo que será la fórmula. Entonces, esta es mi investigación, mi información sobre problemas metabólicos en el neonato. Espero haya sido de total de su agrado. Muchas gracias.